Bien, creo que nuestro invitado ya se encuentra con nosotros. Renato, por favor, confírmame. Sí, Dante, ¿qué tal? Buenos días. Dame 5 minutos, por favor, o menos. Estoy ordenando un par de cosas. Claro que sí, Renato. Bueno, mientras tanto, un poco para los que recién se conectan, vamos a comentarles cómo vamos a desarrollar esta sesión. Les comento que vamos a tener dos partes. En esta primera parte, hasta las 10:10, máximo 10:20, vamos a conversar con Renato, que va a ser el testimonio de un emprendedor, pues, que ha logrado, como les decía ya, consolidarse como empresario. Y después de esta conversación que vamos a tener, un poco también un espacio para que ustedes puedan conversar, preguntar algunas cosas, eh, vamos a profundizar en las herramientas digitales que les enseñamos la vez pasada, ¿no? Hablábamos de una herramienta para crear logotipos y una herramienta para crear publicaciones. Entonces vamos a desarrollar esas, un poco, ¿no? Un tutorial breve, pero bastante fundamental de cómo utilizarlo, ¿no? Esas herramientas. Porque nos lo han pedido bastante. No era tema de esta clase, pero nos han pedido bastante eso. Entonces, sí, habría que ver eso. Los certificados. Bueno, nosotros, Impulso es una iniciativa de la ONG CIE Didáctica, ¿no? Que es un centro de investigación educativa registrado como tal en SUNARP. Entonces, los Impulso como marca no existe, es un proyecto, como les digo, de esta ONG. Así que el certificado sale a nombre de tanto del programa como de la ONG, ¿no? Que es CIE Didáctica. No, sí, comprendo la pregunta. Mm, la certificación. A ver, me han hecho una pregunta mientras Renato por ahí soluciona algunos inconvenientes técnicos. Como habíamos dicho, en realidad la idea es que hay dos modalidades, ¿no? La modalidad gratuita y la modalidad solidaria. Para quienes están en la modalidad solidaria, terminamos próximo sábado. En esa modalidad, lo que ustedes tienen que haber hecho es haber completado las mini evaluaciones de todos las fechas, ¿no? Incluso vamos a dar una prórroga, como les decía. En un principio habíamos quedado que las mini evaluaciones solo tenían una semana de plazo, pero vamos a permitir, porque hay muchos maestros que nos lo han pedido y que pues recién tienen tiempo como para poder incorporarse, eh, vamos a permitir que puedan completar las mini evaluaciones anteriores. Si han desarrollado alguna mini evaluación, se han dado cuenta que son 5 preguntas, ¿no? En promedio, la suma de todos los puntos debería de darnos un promedio de 3, al menos 3 de 5 puntos, ¿no? Un promedio ponderado para poder aprobar. Que eso representa las 3/5 partes de la evaluación. Eh, Eso es para los de la movilidad gratuita. Mm, y en cuanto a las asistencias, decíamos que se permitía máximo un 30% de faltas. Entonces, si no has asistido a 3 clases o menos, no hay ningún problema, ¿no? Todos van a poder asistir. Y respecto a la modalidad solidaria, todavía no estamos acabando con ustedes porque tenemos más talleres, pero ustedes van a tener un examen final que va a servir para suplir a todas las otras mini evaluaciones. Pero los que están en la modalidad solidaria y ya han estado haciendo las evaluaciones, van a tener puntos extras, ¿no? Sobre el examen final. La modalidad gratuita no tiene examen final, solamente tienen que completar las evaluaciones de cada sesión. Esos datos también están en el brochure inicial, ¿no? Por el cual supongo que ustedes se enteraron del curso, ¿no? La mayoría de la información es vigente, se mantiene en pie. Lo único que cambiamos es que eliminamos la certificación por cada taller, ¿no?
porque quisimos mantener mejor a un equipo o a unos participantes permanentes. Pero el resto, toda la información pueden encontrarla ahí, en el brochure del curso. Ya, vamos a empezar. Renato, confírmame, por favor, si ya puedes. eh, Sí, sí, Dante, ya estoy listo. Tuve un par de Excelente. problemas, pero se pudo solucionar a tiempo. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a comentarles al- a todos los que recién se están integrando, un poco por qué Renato está aquí, ¿no? De hecho, si vemos el brochure del curso, hoy nos tocaba conversar con un emprendedor, con un empresario, y pues qué mejor que alguien que es parte del programa Impulso, ¿no? De nuestro equipo. Si bien soy yo el encargado de dictar las clases, la mayoría de las clases, junto con Claudia, eso no quiere decir que seamos los únicos miembros del proyecto, ¿no? De hecho, somos 5 personas, y tenemos pues muchos más proyectos en los que nos van a ver, como por ejemplo se viene el concurso de emprendimiento, ahí vamos a estar más activos los demás, y otras iniciativas que eh, van a ser gratuitas, pues, y que también les vamos a estar pasando la voz cuando abramos inscripciones. ¿Sí? Entonces, un poco también para que conozcan a Renato, él ya va a tener un tiempo para presentarse, pero quería comentarles lo siguiente, ¿no? Yo conozco a Renato porque he cursado la universidad con él, no es la misma carrera, él siguió administración y finanzas, y pues yo he visto a Renato cuando era un pequeño emprendedor, ¿no? Que pues yo he sido testigo de su disciplina, de las ganas que le ha puesto, de los recursos limitados que en un inicio, con los que él contaba, ¿no? Y cómo pues ha ido evolucionando, creciendo, consolidando sus empresas, y ahora pues ya no se le puede decir emprendedor, sino empresario, ¿no? Entonces, básicamente la idea de tenerlo aquí, a Renato con nosotros, es para hablar un poco sobre esta experiencia, ¿no? Porque no hay nada mejor que hablar con alguien que está en el terreno, en la cancha del emprendimiento, para que nos comente un poco cuáles son los retos, por ahí algunas recomendaciones, ¿no? Más que a ustedes como para emprender, sino a ustedes para que puedan transmitir esto a los emprendedores que están formando, que son sus estudiantes. Entonces, Renato, bueno, pues no hay nadie mejor que pueda escribirte que tú mismo. Me gustaría que brevemente nos comentes un poco de tu historia para que todos los profesores pues, puedan conocerte y a partir de ahí generar algunas preguntas, una conversación más fluida, ir leyendo también los comentarios y las consultas que nos ponen en el chat y a partir de eso continuar la conversación. Adelante, Renato, te escuchamos. ¿Qué tal, chicos? Como Dante ya les dijo, mi nombre es Renato Caballero. Y bueno, empecé esta aventura del emprendimiento hace aproximadamente 3 años, ¿no? Ya voy 3 años seguidos y continuos metidos en este rubro. Y con el tiempo, como dice Dante, ha sido una especie de evolución, ¿no? Prácticamente hemos empezado de recursos muy limitados y pues con la ayuda, creo, de muchos factores, ¿no? Tanto familiares, de estudio, de la universidad, también de amigos, ¿no? De amigos que de una u otra manera te saben guiar, ¿no? Entonces, si tuviera que presentarme, es eso, ¿no? Es uno que mi nombre es Renato Caballero y estoy una especie aún de Renato, no sé si estamos teniendo problemas para escucharte. En todo caso, si puedes apagar tu cámara para que tu señal nos pueda ayudar. aventura. A ver, voy a contactarme con él para ver el tema de su conexión. Un segundo, por favor.
Vale, ¿nos escucha Renato? A ver. Hola. A ver, vamos a intentar. Hola. Bueno, estas cosas ocurren. Les pido por favor paciencia para tratar de solucionar estos inconvenientes técnicos y en un momento estoy seguro que nos va a acompañar en la llamada. Un poco para contarles algo que sospecho que estuvo a punto de decir Renato. ¿Cuál es el rubro, no? Por ahí al que se está dedicando él. Es el rubro de las autopartes, ¿no? Él se dedica a la comercialización e importación de repuestos de vehículos. Renato, te veo en la llamada. ¿Me puedes escuchar? Mm, ya. Dante, ¿me escuchas? Hola, sí, te escuchamos, Renato. Hola. Sí, te escuchamos. Se va. No sé por qué. Qué raro. Sí, tengo problemas con el internet. Mm, Ya, continuamos. Mm, Renato, te voy a llamar, ¿vale? Y a partir de la llamada, porque creo que está fallando mucho el internet, pues vamos a generar la conversación. Segundo, por favor. Hola, eh, tengo a Renato aquí en llamada. Lo que me gustaría, por favor, es que me confirmen por el chat si se le puede escuchar. Renato, ¿puedes hablar, por favor? Hola, hola, chicos, ¿me escuchan? Disculpen por la desconexión, tengo problemas con el internet. ¿Se escucha? Perfecto. Perfecto. Vamos a empezar entonces. Vamos a reanudar un poco. Como les decía, Renato está en el rubro de los repuestos de vehículos. Él empezó pues vendiendo por su cuenta. Cuéntanos un poco más de tus inicios, Renato. ¿Cómo así te animaste a emprender? ¿Cómo fueron esos primeros pasos, por favor? Bueno, hicieron una especie de hobby, ¿no? Siempre me han gustado los autos, los vehículos, modificación de vehículos. Fue ya más tarde donde tuve mi primer vehículo, pero desde muy joven, desde los 11, 12 años, ya tenía esta afición, ¿no? A los vehículos. Con el tiempo, un familiar mío abrió una tienda de repuestos y estuve en los 14 o 15 años ayudando, ¿no? Ayudando en el almacén, viendo un poco en venta.
Y ya cuando estuve recién en la universidad, vi este negocio como una oportunidad de emprender. Y empecé vendiendo por internet, ¿no? Publiqué en Mercado Libre. Me acuerdo que en el tercer ciclo o en el segundo ciclo hice una publicación en Mercado Libre con la intención, ¿no? De que la gente pregunte y que esté cotizando. Fue una especie de, de diferencia muy marcada porque hice mi primera publicación y después de 8 meses recién tuve mi primera pregunta en Mercado Libre. Entonces, en ese transcurso de 8 meses, yo ya había dado, pues, ya había como dado de baja este emprendimiento, podría ser. Renato, quiero hacerte dos preguntas. La primera clase que vimos con los maestros que nos acompañan en esta llamada, hablábamos de la importancia de que te guste y de que te apasione el sector en donde vas a emprender. Y desde tu experiencia, ¿tú crees que hubieras podido pues, lograr lo que estás construyendo ahora metiéndote en un sector que no te gusta para nada solo por el dinero? No necesariamente te tiene que gustar, o al menos de tener una especie de afición a lo que estás haciendo, ¿no? Porque, digamos, en un inicio cuesta demasiado, se podría decir, creérsela, ¿no? Cuesta demasiado, no sabes si va a ir o no va a ir. Y ese es eso tal vez es el pequeño detalle de empezar y seguir, ¿no? Porque solamente cuando te gusta es cuando le quieres seguir dando, ¿no? Genial, genial, interesante. Un poco también para conectar con los conceptos que hemos visto durante todas estas 9 sesiones que hemos tenido, quería preguntarte lo siguiente. Yo les comentaba a los maestros que por más que tú hagas buena planificación, que por más que tú hagas todo tipo de metodología, eventualmente, en cualquier momento, alguna de tus ideas pueden salir mal, puedes fracasar, ¿no? Justo hace poco me comentabas y les comentabas también a los maestros que tú tuviste 8 meses en los que prácticamente no generaste ventas. ¿Cómo lo tomaste esto? ¿Cómo pudiste superar este primer fracaso, ¿no? Que se puede llamar. ¿Y qué lecciones te dejó? ¿Qué crees que hiciste mal y qué pudiste mejorar luego? Claro, sí fueron prácticamente 8 meses donde nadie hizo ninguna pregunta ni nada. Pero después de esos 8 meses, o sea, después de que pasó que una persona preguntó, y no solamente preguntó, ¿no? Sino le dio en comprar a Mercado Libre, y yo sin tener inclusive los productos, volvió, ¿no? En mí esas ganas, ¿no? De seguir trabajando en este rubro. Es una especie como volver a vivir, ¿no? Interesante. Entonces, fíjense, y esto es algo muy importante porque también conversábamos con los profesores, de hecho, en la sesión pasada. Tú dices que empezaste a publicar sin tener productos. Un poco que lo que conversábamos con los profesores, que era importante, por ejemplo, a veces lanzar una landing page teniendo claro cuál es el negocio, pero no necesariamente habiendo producido. Beneficio de generar esta interacción como para medir el mercado. Uno, porque conocía ya en el tiempo de que trabajé con un familiar, como te decía, conocía ya del rubro, ¿no? Cuál era el movimiento. Y también empecé a conocer a proveedores, empecé a conocer a más gente que se dedicaba a este rubro, ¿no? Que tenía sus empresas, me hice amigos. Y justo en la universidad, me acuerdo que llevé un curso, ¿no? Sobre logística y hay un tema que se llama justo a tiempo, ¿no? La teoría del justo a tiempo quiere decir que casi no debes tener inventario, ¿no? Entonces, mi intención era publicar estos repuestos y si la persona me pedía, les iba pues a pedir un depósito adelantado, ¿no? Para que yo poder enviarle. Entonces, con su dinero, pues ir a comprar a mis conocidos, se podría decir,
y recién enviarle o entregarle. Pero el negocio, más que venta, era entrega, ¿no? Entrega y envío, ¿no? Hay mucha gente de provincia, me di cuenta, que necesitaba un repuesto para su vehículo y no tenía ningún familiar acá en Lima, ¿no? Para que le pueda buscar. Entonces yo era ese nexo, ¿no? Entre gente de provincia que necesitaba buscar su repuesto y las casas, ¿no? El repuesto acá. Entonces vi ese pequeño detalle como oportunidad y en su momento la tomé. La tomé y sobre todo en mi primera venta traté de que todo sea perfecto, ¿no? O sea, que reciba las cosas que me ha pedido, que estén en buen estado, que lo reciba a tiempo y sobre todo que todo esté formal, ¿no? Si bien es cierto, no emitía boletas, facturas, les enviaba una especie de prueba, ¿no? O sea, a mi amigo le pedía que él mismo le haga pues su boleta, ¿no? O su factura, ¿no? Claro. Entonces, así de una u otra manera fueron los inicios. De acuerdo, de acuerdo. Y hay un tema muy interesante en los inicios de tu modelo de negocio, ¿no? Que en realidad tú requerías mucho generar confianza en tus clientes. Ya me acabas de decir una de las maneras, que era entregándoles la boleta y factura, aunque tú no tenías de las personas en quien comprabas, pero ¿qué otros mecanismos utilizaste para que la gente confíe en ti? Porque normalmente las ventas por internet, digamos, pues no son un tema que generen mucha confianza, ¿no? Porque pues a pesar de que hay gente, y son la mayoría, muy buena, ¿no? Que está dispuesta a vender de manera legal, ética, también hay estafadores. ¿Cómo lidiaste con eso? Me acuerdo que mi primera venta fue en Lima, ¿no? Una señora de Santa Anita me compró. De eso también te quería comentar, ¿no? A veces el primer paso o la primera prueba es lo que siempre vale, ¿no? Por ejemplo, probar una nueva comida y que no te gusta, ya nunca más te vas a probar. Claro. Y mi primera venta con esta señora de Santa Anita es que fue por un monto bastante alto en su momento para mí, ¿no? O sea, fue un promedio de 2.500 soles la venta. Y de esos 2.500 yo ganaba casi un 40%, ¿no? Que eran como 1.000 y algo, ¿no? Casi. Entonces, fue importante para mí esa primera venta porque me dio esas ganas, ¿no? de querer seguir vendiendo. Luego, después en las siguientes ya tenía que toparme con gente de provincia. Y justamente un cliente que hasta ahora me recuerdo se llama Rafael, de Piura. Me acuerdo que me contactó y me dijo, te voy a comprar esto, ¿no? Como 6, 7 productos, pero necesito que me des un buen precio porque yo te voy a recomendar a mis amigos. Y yo agarré y prácticamente le di el precio-costo, ¿no? O sea, a mí lo que me costaba, se lo di, ¿no? Y inclusive en movilidad, en tiempo, en todo, perdí, ¿no? Perdí como 120 soles en moverme. Y se lo envié, ¿no? Se lo envié y con el tiempo llegaban, ¿no? Amigos de Rafael, ¿no? Él era taxista en Piura y ya toda la gente de Piura me conocía, pues. Y ya me pedían así prácticamente porque Rafael les había recomendado. Entonces al inicio también fue pérdida porque en ese tiempo yo me aventuré a invertir en Rafael 120 soles. Claro, hablamos de una pérdida en términos económicos que reflejaba en realidad una inversión en marketing boca a boca, ¿no? Que era lo que querías lograr. Claro, eso es lo que quería lograr. Y sobre todo, esa confianza de lo que se necesitaba. Porque no hay nada mejor que un amigo te recomiende, ¿no? Es verdad. O sea, ya es como que ya le enviaron, ¿no? Entonces, por ese lado, sí. Interesante, interesante. Además, este tema, un poco hablábamos también con los maestros de los insights, que son esos detonadores emocionales,
que tienen ciertos productos, ¿no? Ciertos servicios. El detonador emocional de compra, por ejemplo, de un shampoo, es muy distinto al detonador emocional de compra de un repuesto, ¿no? Eh, por ejemplo, yo recuerdo que una vez conversábamos sobre esto y me decías que en el rubro de las autopartes era muy importante como insight el tema de la confianza, ¿no? Que si uno no confiaba, que si por ejemplo el dueño de un carro no confiaba en la persona que le iba a cambiar el repuesto, que le iba a vender el repuesto, no le generaba confianza a esta persona, pues simplemente el tema quedaba ahí, ¿no? Y en etapas posteriores, ¿cómo tú fortaleciste esta confianza cuando ya fuiste constituyéndote como empresa? ¿Cuál fue tu propuesta de valor, Renato? Con el tiempo, mi propuesta de valor fue que al mediano plazo nada más me formalicé, ¿no? Ujú. La formalización fue un quiebre bastante grande, porque no es lo mismo decir que soy un vendedor independiente o tengo un amigo que me puede dar una boleta a decir de yo te voy a entregar el comprobante, yo te voy a enviar tu boleta o te voy a enviar tu factura, ¿no? La formalización me costó mucho, ¿no? Inclusive hay entidades que te ayudan, ¿no?, a formalizarte. Y eso tal vez fue el quiebre y esa confianza que le das, ¿no?, a tus clientes. La formalización en su mano, tener no emitir boletas y facturas. De acuerdo. Y luego cuando ya consolidaste tus locales, ¿cuál era la expectativa que tenías? ¿Qué querías que los clientes recibieran en tus locales, a diferencia de los otros, ¿no? Como tú comentabas, es muy importante que el cliente confíe en la persona que le está vendiendo, en la persona que le va a instalar su producto, porque en este rubro estamos hablando sobre todo de seguridad, ¿no?, de tu vehículo. Quiere decir que si hacen una mala instalación, un mal servicio, te puedes chocar o irte al abismo. O sea, estamos hablando de tu vida. Y si te dan un mal producto, también, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Si el producto falla, el carro te puede chocar, a lo que los noticieros llaman fallas mecánicas, ¿no? Claro. Entonces, lo que nosotros intentamos como propuesta de valor es tener el conocimiento completo sobre los productos, ¿no? Y estar en continua comunicación con los clientes, ¿no? Cómo está su puesto, ¿no?, cómo le va, ¿no?, si necesita otro mantenimiento. Entonces siempre estamos en contacto con los clientes, siempre nos llaman o a veces también nos recomiendan, ¿no? Genial, genial. Como te había comentado, voy a asociar toda la entrevista que te estoy haciendo con conceptos que hemos desarrollado en las sesiones para que sea más enriquecedor. Entonces, ahí va otra pregunta mía. Por lo general, ¿no?, cuando hablamos de métricas clave, por ejemplo, cuando hacemos el lienzo Lean Canvas, es muy importante medir las ventas, ¿no? Pero, pues tú más que muchos tal vez sabrás que pues las ventas no lo son todo, ¿no? ¿Qué otros indicadores, por ejemplo, tú monitoreas constantemente en tus empresas? Sí, Dante, ¿me puedes repetir la pregunta un poco? Claro, claro. Te decía que cuando hablábamos de lienzo Lean Canvas, había un apartado en el que veíamos las métricas clave, ¿no? Que eran las métricas que se tenían que medir, que por lo general muchos creen que solamente las ventas son lo más importante. Pero tú, ¿qué otras métricas evalúas? ¿Qué otros factores vas monitorizando constantemente, además de las ventas, que te van indicando que tu emprendimiento está teniendo cierto éxito? Ya, tal vez la métrica más importante es el retorno de cliente, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay clientes pasajeros que solamente te compran una vez, ya. Pero en este mundo de los repuestos es muy importante que el cliente regrese, porque constantemente pues los vehículos se están valorando una otra cosa y una y otra cosa. Entonces, la métrica tal vez más importante que manejamos es el retorno, ¿no?, de clientes al año, cuántas veces viene y sobre todo qué monto compra, ¿no? Y
eso es tal vez con clientes, pero también estamos asociados con mecánicas, ¿no? Ujú. Mecánicas y factorías, ¿no? Entonces, de ellos el retorno es más elevado, ya que sus compras son casi diarias, interdiarias. Entonces, tal vez eso es lo más importante, la métrica más importante, el retorno de clientes. Interesante, interesante. Un poco para desmitificar el hecho de que siempre solamente lo más importante son las ventas, ¿no? Esas métricas se deben analizar de acuerdo al sector en el que estás, ¿no? Sí, 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 efectivamente. De acuerdo. Un poco para ir profundizando en algunos temas también que acabamos de ver con los maestros en clases, veíamos también que era muy importante armar una estructura de costos, ¿no? Mapear los costos. Bueno, tú además de administrar esas empresas has estudiado finanzas. Entonces, ¿cuál es, desde tu punto de vista, o al menos desde tu experiencia personal, en temas de costos, qué crees que es lo que más se te ha dificultado y que por lo general se les puede dificultar a las personas que se encuentran emprendiendo? En un inicio, cuando empecé, me acuerdo con la primera tienda, que empezamos a costear lo que son los letreros, vitrinas, andamios, y tenía una idea, ¿no? Más o menos de cuál era el mundo. Ujú, Pero pienso que lo recomendable es del costo que tú sacas, pues agregarle pues un 30% más, ¿no? Que se va en pequeñas cosas, ¿no? Tal vez en instalación algo no cuadra o el tiempo no se da. Y al inicio, dado mi experiencia que tenía, pues se me fue, digamos, el presupuesto en eso, ¿no? En pequeñas cosas. Porque el tema del precio de los andamios, el precio de las vitrinas, y lo tenía, pero los otros gastos pequeños no lo tenía en cuenta, ¿no? Ujú. Y fueron un promedio de 30% más o menos. Entonces, Renato, ¿tú aconsejarías que nunca se costee al mínimo, siempre al máximo, exagerando un poco el presupuesto? Claro, porque siempre ocurren eventos, ¿no? Siempre ocurren eventos. Por ejemplo, hace poco tuve la instalación de un letrero para la tercera empresa Ujú, y los había costeado en 2.200, era un letrero luminoso, ujú, pero no tenía en cuenta de que la persona que lo debe instalar estaba solo, no vino solo, ujú. vino sin personal, sin nada. Y me dijo que la instalación era con él solo. Entonces ahí tuve pues que llamar a gente, traer pues andamios y cosas. Entonces, a veces siempre ocurren ese tipo de imprevistos, ¿no? También cuando no haces tal vez un contrato estricto, ¿no? Mm, Entonces ya estábamos con el tiempo, ¿no? La persona esta pues vino solo y prácticamente de 2.200 que gasté prácticamente 3.000 soles y nos demoramos más tiempo, ¿no? Lo que se debería instalar en un día, claro. nos demoramos instalarlo en 3 días. Mm, oh, Ujú. eso, súper importante. Eh, Vamos a ver si en el chat tenemos algunas preguntas, algunos comentarios que tal vez quieran hacer a Renato para poder transmitirle yo. No sé, maestros por ahí, si se animan a hacer alguna pregunta relacionado con los conceptos en clase, ¿no? Que es súper importante eh, poder ponerlos aquí en práctica, como le estamos haciendo con la entrevista. Entonces, mientras los maestros se animan a poner sus preguntas en el chat, yo quiero hacerte otra consulta, Renato. Por lo general, y esto es algo de lo que íbamos a hablar también, vamos a hablar en la próxima sesión, por lo general uno cuando habla de competencia habla siempre de rivalidad, ¿no? Se cree que con tu competidor no se puede negociar, con tu competidor no puedes lograr absolutamente nada. Pero hace un rato tú me comentabas la importancia de tener cerca un poco, ¿no? A tus competidores, de establecer alianzas con empresas relacionadas
pero también no llevarse mal con los competidores, ¿no? Entonces, yo te pregunto, al menos desde tu experiencia, ¿es malo o es bueno, o tú cómo ves a la competencia? ¿Deberíamos de ver la manera de cómo colaborar cuando sea pertinente colaborar, o simplemente nunca colaborar? ¿Cómo la ves? En mi rubro, yo veo la competencia como algo bueno, bastante bueno, porque yo me acuerdo que la primera tienda lo tuvimos en un lugar donde prácticamente no había mucha afluencia de repuestos, ¿no? Ujú. Estaba un poco alejado. Entonces me vi como, por ejemplo, no sé si ustedes han visto que vas al centro de Lima, eh, por el Palacio de Justicia, ahí todos se dedican a la imprenta, Claro. todos se dedican a la imprenta, ¿no? Ujú. Entonces, sabes que vas a ir ahí y encuentras a alguien que te va a hacer algo de imprenta. Claro. Es casi imposible que no encuentres. Ujú. Entonces, imagínate que en el medio de esa imprenta, pues abras una tienda de repuestos, ¿no? Ujú. Entonces, nadie se imagina encontrar una tienda de repuestos ahí. Ujú. Entonces, lo primero que vi es que necesitaba estar cerca, ¿no? Se podría decir, de mis competidores. Entonces, la primera tienda fracasó porque nos mudamos, ¿no?, a un lugar donde se dedicaban a este rubro. Ujú. Y también la diferencia de ventas fue bastante significativa. Ujú. Prácticamente 4 veces más, ¿no? Hasta Ujú. 5 veces más se dio esa diferencia. Entonces, eso es lo primero de que la competencia en estricto no es malo, es más, la acumulación inclusive de competencia es bastante bueno porque hace que el tráfico, ¿no?, de clientes sea mayor. Ujú. Y segundo, es que al menos en este rubro, uno no lo tiene todo, ¿no? O sea, hay miles de vehículos, miles de modelos de vehículos, Ujú. y dentro de cada vehículo hay miles de repuestos. Entonces, estamos hablando de miles y miles de tipos de repuestos y por marcas, y uno no lo puede tener todo, ¿no? Claro. Entonces, tener a mi competencia cerca fue bastante importante porque podría ir y comprarle y venderle a mi cliente que ya está fidelizado, ¿no? Ujú. O tener a mis clientes en provincia y solamente pedir a mi competencia y enviarla, aún teniendo un margen de ganancia. Entonces, esos dos puntos, estar cerca porque hay un mayor tráfico de clientes, y segundo porque tienes acceso también a los productos que no tienes. Interesante, entonces, cómo lo que nos comentas, ¿no? No siempre verlo como alguien con quien no se puede negociar, sino como tú dices, ¿no? Para ciertos rubros es importante tener a la competencia cerca. Un poco también recordando, tal vez un ejemplo mucho más claro de esto, es el sector bancario, ¿no? El rubro de los bancos. No sé si alguna vez han ido a, por ejemplo, Santa Anita, hay un sector en donde están todos las agencias de todos los bancos, ¿no? Prácticamente. O si no, te vas a San Isidro y encuentras a los bancos muy cerca. Entonces, hay ciertos sectores en donde se requiere tener la competencia cerca, ¿no? No necesariamente, como tú dices, Renato, es pues el buscar un lugar muy apartado, alejarte de los competidores, como racionalmente se podría creer. Eso no siempre funciona. Ya tenemos una pregunta, Renato, te comento. Uno de los maestros nos pregunta que cómo fue la recuperación de tu inversión, ¿no? Etapas, tiempos, qué hiciste, qué no hiciste. ¿Cómo fue el tema de recuperar tu inversión? Ya, yo creo que fueron 3 etapas. La primera etapa, obviamente, al inicio, las inversiones, prácticamente no había inversión porque los clientes me depositaban antes, ¿no? Ujú. Antes de yo tener el producto, pues los clientes me depositaban a mi cuenta y yo utilizaba su dinero, se puede decir, Ujú. para comprar y enviarles, ¿no? Ujú. Pues era una recuperación anticipada, se puede decir. Ujú. Mm,
Y con el tiempo, en la segunda etapa, ya cuando abrimos una tienda física real, pues la recuperación fue lenta, ¿no? De que no me encontraba en un lugar estratégico. Claro. Las ventas eran bastante bajas, ¿no? Y yo saqué mis cálculos en ese tiempo y casi tenía una recuperación de inversión de casi un año, ¿no? Casi un año, año y medio. Aún siendo de este rubro bastante rentable, ¿no? Y ya en la tercera etapa, cuando estuvimos cerca de todos nuestros competidores, estuvimos en el, digamos, en el sector de ahí, pues la recuperación ha sido bastante alta, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de una inversión de, no sé, pues de $5,000, $10,000 en repuestos, y eso se está recuperando pues en 3 meses, 2 meses. Entonces, ahora que lo veo, eso tal vez sea el promedio, ¿no? Ese rubro de 3 meses. Eso te demoras en vender a unos repuestos, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, ¿no? Claramente lo que mencionas es desde la experiencia en tu rubro, ¿no? No siempre necesariamente va a tener que ser así. Nos preguntan algo muy importante. Nos dicen si alguna vez pensaste en abandonar tu emprendimiento, ¿no? Y empezar con otro. Sí, muchas veces. Pienso que demasiadas veces uno piensa abandonar o tirar, ¿no?, la toalla, porque obviamente se encuentra pues, con muchas dificultades en el camino. No solamente problemas estrictamente con el negocio, ¿no? También pueden ser problemas familiares, problemas personales, ¿no?, problemas de pareja, ¿no? Entonces, sí, efectivamente pensé en abandonar, pero yo pienso que más en pensar en abandonar, ahora estoy pensando en abrirme, ¿no?, a otros sectores, ¿no? Claro. En diversificar, ¿no? Diversificar, ¿no? Tal vez en el rubro de restaurantes, estoy planeando eso, ¿no? También estamos con antes pues, en el rubro de la educación, ¿no? Entonces, ahora último no he pensado en abandonar el negocio, sino en diversificarme tal vez. Súper interesante lo que nos comentas, ¿no? Porque cuando hablamos de emprendimiento, no solamente hablamos de emprendimiento pues con fines de lucro, sino también hablamos de emprendimiento social, ¿no? Que es también una forma de cómo hacer emprendimiento. Renato, yo quería agregar un poco la pregunta que nos hacía por el chat, y más que una pregunta, hacer un comentario. Es algo que tú hasta ahorita no has contado, pero me gustaría comentarlo a los docentes y que también puedas complementar lo que voy a mencionar, ¿no? Yo te he visto, porque en lo personal soy tu amigo, que en los primeros años, ¿no?, toda la utilidad que tú tenías de tu empresa la reinvertías, ¿no? Así muy estrictamente. Toda la utilidad la reinvertías. Y por lo general, y esto es uno de los errores más frecuentes que ocurre con el tema del emprendimiento, justo yo veía un reporte de SAN, creo que es uno de los 3 errores más grandes que SAN Business School pues, dice que cometen los emprendedores, es que creen que ni bien la empresa tiene 1 año, 2 años, ya las utilidades las deben de gastar, ¿no? Como si fueran pues un sueldo. Entonces yo te he visto reinvertir y he visto que eso te ha funcionado, pero me gustaría preguntarte ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te motivó? Y sobre todo si tú aconsejarías eso o no, ¿no? ¿O crees que solamente fue por tu rubro? ¿Cómo ves ese tema de reinvertir todo? Claro, desde un inicio, como comentaba antes, la reinversión fue casi al 100%, ¿no? Utilizaba pues algunas ganancias para unos gastos que tenía, tal vez un poco en la universidad, pero el 100% de las ganancias fueron reinversión. Tal vez eso también implicó y fue una detonante para que el crecimiento sea un poco acelerado. Me pongo mucho a pensar, por ejemplo, en una tienda de de alimentos, ¿no? Una mini market que hay en todos los barrios. Entonces, yo me imagino
imagino una tienda así reinvirtiendo el 100%, creciendo exponencialmente, ¿no? Porque las ganancias siempre se dan, ¿no? Cada mes, cada 3 meses. Entonces, tal vez el detonante, como te digo antes, de un crecimiento que se puede decir casi exponencial que nosotros tuvimos, fue por eso, ¿no? Por la reinversión inmediata sobre todo, ¿no? Apenas teníamos una ganancia, pues reinversión, ¿no? Comprar más productos, o tener un mejor local, o abrir otro local ya de una vez. Entonces, fue un factor demasiado importante la inversión casi total, ¿no? Entonces, al inicio, yo pienso que es muy difícil hablar de ganancias pasando los 2 o 3 años, porque ahora que ha pasado ya casi 3 años, yo aún no veo una especie de ganancia todavía, ¿no? Aún sigo toda la cosa reinvirtiendo. Tienes ese enfoque. Y claramente para eso, y esto es muy importante, porque algunos por ahí pensarán, entonces lo hace por amor al arte, tú tienes que asignarte un sueldo, ¿no? Qué importante es considerar a tu trabajo como parte de los costos operativos, y es algo que los emprendedores, cuando están iniciando, muy pocas veces lo hacen, ¿no? Creen que en realidad la utilidad debe ser su sueldo. ¿Tú cómo ves eso? Sí, ahora obviamente tenemos que diferenciar la utilidad de nuestro sueldo, porque todos tenemos gastos en la universidad, en mi caso, ¿no? Gastos personales. Parte pues, de mi sueldo pues está en gastos administrativos, no está en utilidad. Entonces, después de todos los gastos que tengo conmigo, que tengo un sueldo asignado, recién viene la utilidad. O sea, son temas muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, uno al ser parte de la empresa, pues se asigna un sueldo específico, ¿no? Claro. Porque si ves, digamos, tanto dinero, puedes cometer el error, pues, de malgastar, ¿no? Malgastar el dinero y hacer o creerte una especie de ilusión, ¿no? Ilusión de que estás ganando. Pero es una ganancia, se podría decir, pasajera, ¿no? Porque no no es en el momento, sino te da en el tiempo. Pero no te puedes ganar, está bien, pero mañana, pasado, dentro de 3 meses. Entonces, deberíamos tal vez enfocarnos en eso, no en el tiempo. Interesante enfoque, Renato. Justo tenemos otra pregunta por el chat. Nos comentan, ¿no? Si utilizaste, pues, el lienzo de negocios, Lean Canvas, al iniciar tu negocio, tal vez utilizaste otra metodología de planificación. ¿Cómo hiciste para planificar? Porque recordemos también que no es que tú empezaste, pues, como la mayoría de emprendedores, tú empezaste, mejor dicho, pues, lanzándote ya, ¿no? Pero conforme fuiste creciendo, ¿necesitaste alguna metodología de planificación? ¿Cuál fue y qué tan importante fue planificar? Bueno, en un inicio no utilicé estrictamente el modelo de Lean Canvas, pero creo que intrínsecamente se utilizó algunos conceptos, ¿no? Tal vez la propuesta de valor, por ejemplo, ¿no? Hay que diferenciarse de algunos competidores, ¿no? Tal vez también el postear los productos, ¿no? O sea, no se utiliza estrictamente, tú no te pones a pensar, pues a ver cuál es mi Lean Canvas y a ver, hay que ver esto y esto, otro. Pero creo que intrínsecamente vas viendo, ¿no? Algunas ideas del Lean Canvas. Ya con el tiempo, como Dante también comentó, ¿no? Yo estudié administración y finanzas, utilicé, ¿no?, varios conceptos sobre todo de finanzas, ¿no? Porque ahora trabajo bastante con bancos, ¿no? Estoy trabajando con 2 o 3 bancos y he utilizado, ¿no?, bastantes conceptos de finanzas, ¿no? De acuerdo. Renato, y esto es algo muy importante, porque si malinterpretamos tu respuesta, podríamos decir, entonces no sirve. Y en realidad, esto parte porque tú ya tenías un conocimiento profundo del sector que habías tenido, ¿no es cierto?, a partir de tu experiencia
como ayudante en una tienda de repuestos, ¿cierto? Claro, claro, claro. Efectivamente. Por ejemplo, si tú ahora te lanzas a un rubro que para ti es totalmente nuevo, ¿tú sí consideras que podrías utilizar, digamos, estas metodologías? Necesariamente, sí, necesariamente. Sobre todo cuando no conoces el rubro o cuando no conoces el negocio. Claro, Porque una cosa es lanzarte a cualquier rubro y otra cosa es conocer del negocio, ¿no? Ese último estaba pensando en lanzarme, por ejemplo, al negocio del agua, ¿no? ujú, Nosotros en la familia tenemos un terreno ahí en la sierra que el cerro pues bota agua, ¿no? ujú, Brota agua. Entonces estaba pensando en lanzarme eh, en el rubro esto del agua, ¿no? ujú. Pero una cosa es, pues, pensar en el rubro del agua y otra cosa es conocer el negocio del agua, Claro, que es lo que implica pues, cuál es realmente el negocio. Entonces, estoy en eso, hasta no adentrarme por completo pues en ese rubro, no, no sabría exactamente cuál es el negocio del agua. claro. Yo no creo que sea tanto de solamente vender agua, Ujú, sino debe tener alguna otra implicancia, así como en el mundo de los repuestos es, pues al menos yo pienso que es encontrar el repuesto que los clientes buscan, ¿no? Porque ujú. no es vender el repuesto, sino es encontrar, porque los repuestos a veces no hay, ¿no? No hay los repuestos. Entonces, yo creo que el negocio es eso, es encontrar el repuesto exacto para el vehículo, de todo que no fallen. Entonces, pienso que en el mundo del agua sucede lo mismo. Tal vez hay otro concepto que está ahí dentro de ese negocio y recién entendiendo. Pero sí, ¿no? Utilizaría este modelo de Lean Canvas para tener una idea de cuál es el negocio de la estrictamente. Interesante lo que nos comentas, ¿no? Un poco hallar los insights también por ahí, aprovechar la metodología del design thinking, ¿no? Para encontrar cuál es el detonador emocional, ¿no? Que decíamos que lleva a las personas a comprar agua, ¿no? No solamente es comprar agua porque tiene sed, como tú dices. Totalmente de acuerdo con eso. Renato, quería hacerte Hay un también, tema de salud, ¿no? Hay un tema también claro, bastante de salud, ¿no? De cambio en las formas de alimentación. sí, sí, Entonces, sí, es otro negocio, es completamente diferente. claro. Y justo has hablado de cambios, me recuerda que con los maestros aquí presentes en línea, también habíamos visto en una sesión, si no me equivoco era la segunda o la tercera, el análisis de las tendencias de consumo, ¿no? ¿Tú consideras, por ejemplo, que es muy importante, no solamente para tu sector, ¿no? Sino en general, por tu experiencia y en estos nuevos emprendimientos que tú te estás adentrando, tener en cuenta el tema de las tendencias, saber leer las tendencias? Y en todo caso, desde tu experiencia, ¿qué podrías aconsejar para poder analizar las tendencias de consumo adecuadamente, ¿no? Ya, eso lo vi con el año pasado. Ujú, Justamente estaba, casi desde que empecé, se podría decir, vi la tendencia en mi rubro, la digitalización de los repuestos. Entonces, eh, en un momento inclusive del negocio vi cómo las ventas por internet eran más altas de las ventas reales. ujú, Esa tendencia de vender todo, y inclusive por la pandemia, ujú, eso afianzó más todavía, claro, ¿no? La tendencia de ahora digitalizar todo el negocio está presente. Entonces nosotros estamos incluso ahora estamos en esa tendencia, ¿no? De digitalizar todo el mundo de los repuestos. Tal vez ahora se ve un poco difícil para nosotros, pero ya se está dando, ¿no? Ya hay empresas de repuestos completamente digitales ya, y eso es lo que nosotros buscamos. No estamos buscando ahora solamente ser una empresa de digital, ¿no? Más que la real y tener almacenes
y solamente vender por internet, ¿no? Claro, Aunque claro. implique necesariamente que se dé un ambiente físico para el tema de la instalación, pero lo que se busca bastante es la digitalización del negocio. Y hay tendencias claras también en este rubro. Ahora hay una tendencia bastante a los vehículos eléctricos, ¿no? Hay muchos repuestos que van a quedar obsoletos, ¿no? Y también uno se debe pues adecuar, ¿no? Es más, nosotros no estamos estrictamente dedicados a la línea de electricidad, pero tengo un conocido que se dedica a esta línea y ya está, ¿no?, pensando en baterías de litio, ¿no? Está pensando en motores eléctricos. Interesante. Ujú. Entonces, como parte, digamos, de tu identificación de esa tendencia es básicamente leer el mercado, ¿no? Ver qué está haciendo la Sí, competencia, ¿no? Proveedores. sí, sí, sí. Muy, Y muy, muy creo que también ver bastante qué están haciendo otros países, ¿no? ah, Pues, qué están haciendo, a qué están dirigiéndose, ¿no? sí, ¿no? Un poco por teoría económica y, digamos, de negocios internacionales, Perú es uno de los países latinoamericanos a los que les llega las tendencias, digamos, prácticamente al final, ¿no? Entonces, no está de más mirar qué está pasando en Chile, mirar qué está pasando en México, como una ventana a lo que puede pasar aquí en los próximos años, ¿no crees? Sí, tienes mucha razón porque hay una empresa que se dedica a lo mismo, que se llama Refax Perú, ¿no? Ujú, Entonces Refax Perú es una empresa completamente online, como se comentaba, de repuestos. ujú, Y esta empresa ya existía en Chile ya hace 5 años, 6 años ya existía y recién ha llegado a Perú el año pasado, ¿no? ujú. Entonces ya Chile tenía pues este concepto bastante adelantado de las ventas de repuestos, sobre todo online, y recién a Perú ha llegado pues el año pasado y ha sido un boom, ha sido un boom el tema de que lo vendas por internet. Interesante. Acabo de ver justo una pregunta, y esto es una pregunta que creo que podemos responderlo ambos, porque nos comentan, o nos consultan, mejor dicho. Dice, entonces, cuando uno quiere lanzar un negocio previo a ello, tenemos que conocer, ¿verdad? La importancia de conocer el sector. Pero también yo creo, antes de que puedas responder eso, Renato, de que no hay que esperar mucho, ¿no? A tener la gran investigación de mercado, ¿no? Como para lanzarse a experimentar en el mercado, ¿no? Como tú hiciste, por ejemplo, publicando estos repuestos que aún no tenías. Desde mi punto de vista, ya Renato va a complementar lo que menciono. En realidad hay dos perspectivas marcadas de cómo lanzar negocios, ¿no? La perspectiva antigua, tradicional, era elaborar un gran plan de negocios, ¿no? Que podía tardar meses, incluso años, y una vez teniendo claro todo el panorama y la investigación de manera muy profunda, recién implementar el negocio. Pero la tendencia actual, ¿no? De hecho, por eso estamos estudiando estas metodologías de vanguardia, porque si yo pudiera resumir el design thinking, si pudiera resumir Lean Startup, si yo pudiera resumir el lienzo Canvas, prácticamente lo que todos esos modelos te dicen es eh, equivócate, ¿no? Lánzate, equivócate, pero sobre todo parte de la investigación y el conocimiento profundo de tu cliente, ¿no? No tanto en términos de la gran investigación de mercados, ¿no? De la gran inversión en investigar mercados, sino más bien en técnicas específicas, pequeñas, sencillas, ¿no? Que nos ayudan a encontrar detonadores emocionales de compra, ¿no? Entonces, en lo personal, yo no creo que sea recomendable pensársela tanto cuando uno tiene una idea, ¿no? Más bien lo ideal es generar este tipo de movimiento ágil para darse cuenta lo más antes posible si el negocio va a ser rentable o no, ¿no? En todo caso, ¿tú qué opinas, Renato? Hay varios puntos, Vandre, de los que me gustaría tratar. Ujú, Uno es, por ejemplo, eh, si va a ser una inversión demasiado alta, ¿no? ujú, claro. O demasiado significativa, Ujú, sí se podría hablar ¿no?, de una planificación estricta, ¿no? claro. Pero si va a ser un emprendimiento,
podríamos hablar de probar, ¿no? De ir probando. Yo siempre he comparado este inicio de emprendimiento a tener tal vez una relación, ¿no? Tener una relación amorosa. Entonces, cuando, por ejemplo, tanto el hombre como la mujer está a punto de decirle, "Oye, ¿quieres estar conmigo?", pues se tiene una especie de certeza, ¿no? Se tiene una especie de certeza sobre que te va a decir que sí, ¿no? Porque- pero siempre se tiene una duda que te puedan decir que no. Entonces, Claro. también creo que está muy relacionado esto al mundo de los negocios, ¿no? Entonces, a veces siempre es necesario lanzarse, ¿no? Lanzarse y esperar qué pasa. Obviamente conociendo no, algo del negocio, pero siempre estás con esa duda también, ¿no? Claro. De que puedes fracasar, de que te puede ir mal. Pero lanzarse tal vez sea uno de los puntos más importantes, ¿no? Y determinantes de emprender. Lanzarse y ver qué pasa. Sobre todo porque el emprendimiento ahora no requiere de mucha inversión. Inclusive yo escucho, y también creo que te recomendé antes a Carlos Muñoz bastante, ¿no? Ujú, Y Carlos Muñoz, que es pues un youtuber mexicano, él ujú, dice bastante que no se necesita prácticamente dinero para empezar a emprender, ¿no? Obviamente sí, algunas cosas, ¿no? Que ya son parte pues del negocio, pero se podría emprender prácticamente de la nada, ¿no? Vendiendo cosas, inclusive cosas que están pues solamente en tu mente, ¿no? Tú conoces algo de algo, por ejemplo, conoces de soldadura y ujú. puedes abrir una empresa de capacitación de soldadura, solamente contigo, ¿no? Yo inclusive tengo una amiga, ¿no? Que ella tiene pues su empresa de capacitación de soldadura, pero lo que hizo es, se dio cuenta que en Chile, que en Colombia, en países cercanos de Sudamérica, Ujú, pues las capacitaciones de soldadura y sobre todo las certificaciones de soldadura eran demasiado caras, ¿no? ujú, Entonces ella lanzó su curso online de soldadura y prácticamente lo puso a la mitad en dólares, ¿no? ujú. Y todo Sudamérica pues se inscribió a su curso, ¿no? Entonces ella tuvo que contratar más gente, ¿no? Más más chicos que le puedan ayudar por el tema de las conexiones. Entonces primero lanzó el producto y ya después cuando todo el mundo se inscribió, ya después vio qué va a hacer, ¿no? Entonces después estaba pues buscando profesores de soldadura más para que puedan cubrir esos tiempos. Y le fue demasiado bien. Renato, Entonces ahí no necesitó, digamos, otra inversión claro, que obviamente presentar su empresa a otros países y, y le fue bastante bien. Renato, justo lo que me comentabas, quería relacionarlo con lo que habíamos visto en la primera sesión con los maestros, y era el hecho de que no solamente tienes que meterte en un rubro que te va a gustar, ¿no? Sino también que tienes que analizar las fortalezas y las debilidades que cuentas como para poder ofrecer soluciones bajo ese rubro, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, ¿no? En caso de un emprendimiento social, si a ti, por ejemplo, te apasiona el tema de la salud, ¿no? Eres muy Ya, consciente de la pandemia, ¿no? Te gustaría poder ayudar a la gente a que se contagie menos, pues tú como persona no vas a poder comprar vacunas y regalarlas a todos, ¿no? Pero tal vez no, desde lo que tú puedes hacer, ¿no? Como por ejemplo promocionar, ¿no? El tema de la vacunación, ¿no? Con tus propios recursos lanzarte y hacer algo, ¿no? Y eso es algo que consideramos desde Impulso también muy importante, por eso es que es algo que hemos enseñado en la primera etapa, ¿no? Cuán importante es no solamente tener en cuenta el sector que te gusta y validar esa idea de negocio, sino también tener bien claro cuáles son tus recursos, ¿no? Cuáles son tus limitaciones, cuáles son tus fortalezas que le puedes aportar a la solución de ese problema, ¿no? Porque justo como exactamente. comentabas, tal vez cuando uno dice, me gusta el tema de la soldadura, lo natural que podrías pensar es generar una industria, ¿no? Una empresa que se dedique que tenga especialistas de soldadura, pero eso es demasiado caro, ¿no? Pero por ahí, ¿no? Nos olvidamos de algunos otros negocios relacionados con el sector
¿no? Con los que podemos empezar, ¿no? Exacto, que es la capacitación, ¿no? Interesante y muy interesante lo que nos comentas. Exacto. Renato, como para ir terminando esta parte, que siento que nos va a quedar muy, muy corta, vamos a esperar un poco a los maestros, si es que se animan a hacer más preguntas ahí en el chat. Y mientras esperamos a los maestros, yo quería comentarte algo, y esto es un tema muy importante, ¿no? A veces incluso ya con el tema de la enseñanza del emprendimiento, se tiene el estigma, ¿no? Hay un montón de farsantes en redes sociales, en internet, hay gente que sí sabe, pero hay gente que no, que les venden a la gente la idea de que cualquiera puede ser emprendedor, que solamente es cuestión de visualizar, ¿no? Que puedes hacerlo absolutamente todo, que es fácil, ¿no? Que es sencillo. ¿Tú qué opinas sobre eso? Sobre este movimiento que se está creando mucho de decirle a la gente, más allá de darle ánimos, que es algo muy bueno, pero creo yo, desde mi punto de vista, mentirle, ¿no? Porque al final el emprendimiento no necesariamente tiene que ser para todos y uno no tiene que sentirse mal si es que no emprende, ¿no? ¿Cómo ves tú ese enfoque? Tienes mucha razón. El emprendimiento no es para todos. No, digamos, la fuerza de voluntad que se requiere no es para todos, como tú dices. No hay que sentirse mal por eso. Es, por ejemplo, como saber matemáticas. Saber matemáticas no es para todos. O saber, digamos, literatura no es para todos. Bueno, saber de arte, de escritura tampoco, ¿no? Y tal vez encontrar tu pasión en el emprendimiento, o sobre todo en hacer empresas, quizá también encontrar, se podría decir, tu motivo, ¿no? De vivir, tu forma, ¿no? De estar en este mundo, ¿no? Claro. Y vender al emprendimiento como algo fácil a veces es un concepto errado, ¿no? Porque en el camino te vas encontrando con muchas dificultades, ¿no? Obviamente tampoco se trata pues de desanimar a la gente. Desde luego. Claro. Pero no es, digamos, un camino fácil, ¿no? Como algunos lo pintan, ¿no? No es demasiado fácil. Obviamente sí puedo decir, puedes hacer emprendimiento de la nada, de cero, pero empezar de cero también implica, ¿no? Que vas a necesitar bastante más esfuerzo de lo que te podría costar, ¿no? Entonces, sobre todo creo que hay una especie de relación con, por ejemplo, no darse de baja a uno mismo, ¿no? Seguir constante en lo que uno quiere, ¿no? Ahora, el emprendimiento o la economía, o sea, hacer empresa está relacionada a todos los rubros, a todos los rubros. Por ejemplo, si tú eres doctor, obviamente te apasiona ser doctor, te apasiona la medicina, al final terminas trabajando para alguien que tiene una clínica y está haciendo negocios, ¿no? Al final terminas trabajando para una persona así. O al final terminas haciendo una empresa de negocios. ¿No? Por ejemplo, ¿te gusta, no sé, pues, se me ocurre la carpintería, ¿no? Al final, si quieres, puedes abrir tu negocio de carpintería o puedes trabajar para una empresa de carpintería. Entonces, en lo que sí tal vez debería ser primordial es, si bien es cierto el negocio el emprendimiento no es para todos, pero conocer sobre emprendimiento, conocer sobre administración, conocer sobre finanzas, sí debería ser para todos porque nos movemos en un mundo económico. Exacto. Nos movemos en este mundo y desconocer sería pues, conocer las reglas del juego. Totalmente de acuerdo con lo que mencionas, Renato, y esto es algo muy importante que me gustaría dejar en claro para que luego no se malinterprete esta conversación, ¿no? Probablemente no todos los alumnos a los que ustedes enseñen van a tener empresas, lo cual no está mal, lo cual no significa que sea fracasado como docente, muy por el contrario, pero qué importante es trabajar este tema de emprendimiento por los conocimientos que se van adquiriendo a partir de esta experiencia, ¿no? Conocimientos que claramente sí son para todos,
como mencionas, ¿no? Como por ejemplo, ver el tema de finanzas, ver el tema de marketing, ver el tema de entender necesidades de otras personas, incluso te sirve hasta para ser más empático, no necesariamente para comerciar, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que mencionas, Renato. Exacto. Entonces, debería, es más, ¿no? En el colegio creo que ya se está empezando también a adaptar nada más el tema de negocios, de emprendimiento. Sí, sí, sí. Y creo que también tú estás más metida en ese rubro, ¿no? De que en los colegios se enseñe, o haya un curso estrictamente, ¿no? Sobre negocios. Debería ser, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero responder unas preguntas que nos están comentando en el chat, que sería bueno aclararlas. Por ahí, un maestro nos dice, ¿no? ¿Qué red social o qué sitio web sugiere para impulsar el negocio desde su experiencia? Dice, para alguien que recién está empezando. Yo me permito responder esa pregunta primero, y lo que creo yo es que debemos de quitarnos el sesgo de creer que existe una red social mejor que otra. Yo creo que eso depende mucho del sector en el que estás, ¿no? Por ejemplo, si uno le quiere vender cosas a jóvenes y crea un LinkedIn, ¿no? A pesar de que LinkedIn es una red social que tiene millones de usuarios, está apuntando al segmento equivocado, ¿no? Cuando uno sabe que Instagram, por ejemplo, es la red social que tiene más jóvenes, ¿no? Entonces, lo mismo con Facebook. Facebook está manteniendo un público bastante fuerte, mayor de 25 años, ¿no? Mayor de 30 años. Entonces, mi sugerencia en ese caso, maestro, es poder identificar bien dónde está nuestro público objetivo, ¿no? Los jóvenes, por lo general, están más en Instagram, están más en TikTok, ¿no? Están más en Snapchat. La gente más adulta ya tiene Facebook. Si le queremos vender a profesionales o queremos venderle a empresas, deberíamos necesariamente estar en una red más corporativa como LinkedIn, ¿no? Entonces, no existe la red perfecta. En conclusión, creo yo que deberíamos de apuntar a entender esa necesidad, ¿no? Tiene mucha razón. Incluso tengo un amigo que tiene su empresa de viajes, ¿no? Hace viajes al interior del país, también va hacia Ica, tiene su agencia de viajes, y ahora le está yendo bastante bien en TikTok. Bueno, él le lanza poniendo un TikTok de un viaje que se va a Ica, con su música, ¿no? Y su foto bonito, bonito. Y dice, por ejemplo, pone 70 soles y un link para inscribirse al tour, ¿no? Y la gente se inscribe así por un montón, ¿no? O sea, y está yendo bastante bien en este tema de TikTok. Pone puntos claves, ¿no? Por ejemplo, el precio, a dónde están viendo, obviamente está en el video, y dónde inscribirse, y la gente se inscribe. Así como también he visto que hay gente que le va bastante bien en el Instagram, ¿no? En la publicación por ejemplo, de ropa, ¿no? Prendas de vestido. Tengo también una amistad del colegio que se entró en este rubro de las prendas, ¿no? Y la prenda que esta persona pues encuentra que ella cree especial, lo publica, ¿no? Y la gente pues que le gusta, pues le hace pedido. Pues ya esta persona va, los compra así por mayor y pues sí, no sé. Y va como probando, ¿no? Va como probando. Va publicando algo y si la gente reacciona, va y lo compra. Y si no, pues Claro, claro, claro. De acuerdo, ¿no? Hay que leer bastante bien al público, ¿no? Como tú dices, en esos casos les funcionó Instagram, les funcionó TikTok, eran gente joven. Hay una pregunta bastante interesante que creo... Dime, Renato. A nosotros, por ejemplo, nos va bastante bien en Facebook. En Facebook, ¿no? Sí, en Facebook nos va bastante bien. ¿No? Publicamos catálogos y la gente pues nos escribe al WhatsApp, o nos escribe directamente por el marketplace. Y nosotros hemos encontrado en el Facebook como una herramienta bastante importante, cosa que otras personas encuentran en otras redes sociales, ¿no? Inclusive en YouTube también pueden estar. Claro, sí, muy cierto eso.
Renato, tengo una pregunta bien interesante porque yo creo que no se puede responder de manera determinante, ya que depende de muchas teorías, pues, pedagógicas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no soy docente de formación, les comento que mi formación es en economía y negocios, pero me apasiona mucho la educación, estoy estudiando pedagogía, y justo me llama la atención bastante esta pregunta, que nos dice lo siguiente. Miren, y yo creo que más que una pregunta para nosotros, debería ser una pregunta para todos los maestros. Sería bueno leer sus respuestas. Así que voy a leerla en voz alta. Dice, ¿quiere decir que no todos tenemos esa facultad humana de ser emprendedor? Por eso se dice que, por ejemplo, que alguien no ha nacido para esto, ¿no? ¿Cómo descubrir si tenemos esas condiciones? Desde mi capacidad muy limitada del entendimiento de pedagogía, porque todavía no me licencio en eso, maestros, les voy a ser muy sinceros en eso, yo siento que hay enfoques, ¿no? Hay enfoques que nos dicen, por ejemplo, que toda competencia se puede adquirir, ¿no? Hay enfoques pedagógicos que nos dicen que existen ciertos talentos previos, ¿no? Entonces, son visiones, son perspectivas. En lo general, yo creo, ¿no? Y esto es muy en lo general, ¿no? No es algo que creo que deba de considerarse como un referente, porque no es mi especialidad aún, que cuando nosotros nos referíamos a que emprender no es para todos, más que decir que uno nace o no nace para esto, nos enfocábamos en decir que pues no todos los emprendedores o la gente que quiere emprender llega a consolidar una empresa, ¿no? Y sobre todo que no hay que sentirse mal, ni hay que sentirse que se ha fracasado si es que no se logra pues tener una empresa, ¿no? Ese era el enfoque que le queríamos dar, porque también hay un tema bastante fuerte de presión social, ¿no? Sobre todo las últimas tendencias, sobre todo con todo este ecosistema de emprendimiento que está creciendo más en Perú, que te hace creer que si tú no emprendes, que si tú no logras ser un buen empresario, fracasas en la vida, ¿no? Y creo que medir también el éxito de la vida, y esto ya es quitándonos un poco más del tema de emprendimiento y pasando más a un plano filosófico, medir el éxito de la vida en función a tu éxito económico, o incluso no solo a tu éxito económico, sino a tu éxito como emprendedor, porque puedes tener éxito económico siendo una persona que trabaja para una empresa, ¿no? Ganar muy bien. Creo que es limitarse mucho, ¿no? No sé tú qué opinas, Renato, en ese sentido. Sí, efectivamente, Dante. Creo que la medición de la felicidad o de la realización no es estrictamente económico. Sí, ¿no? Está tal vez un poco relacionado, sí, Claro. porque todo el mundo lo pinta así. La mayoría de personas también como el éxito, como que piensan que los millonarios son muy felices, ¿no? Pero y adentrándonos un poco pues, en filosofía, la felicidad sabemos muy bien que son por momentos, ¿no? Así tú tengas 1 millón o tengas 2 millones, igual, pues no todo el tiempo estás feliz, ¿no? No todo el tiempo estás realizado. Es más, la realización es también por etapas, ¿no? Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, el mito de Sísifo, ¿no? De Albert Camus, ¿no? Claro, Entonces, se ve como pues Sísifo sube hacia la montaña o va pues escalando y llega a un punto donde es el final de la montaña y la piedra pues cae, ¿no? Claro. Entonces, nosotros nos parecemos bastante a eso, ¿no? Llegamos a un punto donde tal vez nos estamos realizados, pero esa realización implica pues a que hay otro punto más alto donde también creemos en ese mismo momento que va a ser nuestra otra realización, ¿no? Entonces, no es tal vez un punto constante donde te vas a sentir realizado, ¿no? Sino que son momentos, etapas en la vida, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y mira, hay una perspectiva muy interesante de un maestro que nos dice dentro del negocio debe identificarse qué rol puede asumir, ¿no? No todos pueden ser emprendedores, todos pueden ser emprendedores, pero no todos en el mismo campo se sobresalen. Y eso también es muy cierto, ¿no? Porque a veces cuando uno habla de emprender, necesariamente se tiene la idea de que emprender es específicamente crear una empresa, ¿no? Cuando no necesariamente es así, ¿no es cierto?
digamos que también el tema de el empresario que sobresale solo, o el empresario que tiene una empresa solo no es la regla, es una excepción, ¿no? Que por lo general cuando uno se asocia con personas puedes tener distintos roles, ¿no? Alguien puede ser el líder, ¿no? Alguien puede encargarse de desarrollar el producto, ¿no? Alguien puede encargarse del tema de finanzas, ¿no? Entonces, sí, Claro, es muy justo eso interesante el enfoque que nos dan en los comentarios. Bastante interesante. Pero pues igual seguimos con la idea de que tal vez crear una empresa, ¿no? Cuando nos referíamos a eso, crear una empresa no todos, ¿no? Van a poder hacerlo y no necesariamente eso significa que esté mal, ¿no? Pero a mí sí me parece bastante acertada la perspectiva del maestro. Otra pregunta muy interesante, y esta es una pregunta más personal para ti, Renato, nos comentan lo siguiente, mira, dicen, tal vez un poco para identificar si tenías ciertas competencias o habilidades cuando estabas en el colegio. Un maestro nos pregunta, cuéntanos cómo eras en el colegio, dice, y qué consejos nos darías a nosotros los maestros para orientar a los estudiantes con esa visión de emprendimiento en algún negocio. A ver, tal vez mi perspectiva sobre qué quería hacer ha cambiado bastante durante estos últimos años. Yo saliendo del colegio quería estudiar literatura, ¿no? Estaba bastante dirigido a ese mundo de la literatura, la filosofía, ¿no? Y inclusive ya saliendo del colegio quise pues estudiar en San Marcos, ¿no? Literatura. Tal vez pasó lo que pasa en muchas familias. Pues me dijeron primero estudia pues algo que te pueda ayudar y después estudias pues lo que quieres. Hasta ese momento todavía seguía con la intención de estudiar literatura, hasta que mi hermana mayor me regaló un libro, ¿no? Que se llama Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? De Robert Kiyosaki. Y en un verano me acuerdo, en cuarto de secundaria, pues lo leí, ¿no? Lo leí y me acuerdo que en ese verano estuve en la selva durante 4 meses, ¿no? Donde no había conexión a internet, no había nada, solamente había libros que leer. Y pues entendí varios conceptos, ¿no? De este libro, y de una u otra forma me motivó, digamos, a querer estudiar economía o finanzas, o algo que esté bastante relacionado al mundo de los negocios. Entendí lo que les decía, no hace poco, que si bien es cierto, tú puedes estudiar lo que sea, te puede gustar lo que sea, al final vas a terminar o bien trabajando para alguien más grande que hace empresa con lo tuyo, o tú vas a terminar pues teniendo una empresa enorme. Por ejemplo, te puede gustar bastante los robots, ¿no? La tecnología, la computadora. Al final vas a trabajar para alguien que tenga su empresa de tecnología, ¿no? Entendí eso, ¿no? Entendí que no importa lo que tú hagas, al final vas a terminar trabajando para alguien. Entonces, o haces empresa para que, digamos, puedas desarrollar tus habilidades, o también estudias lo suficiente para trabajar para alguien. Eso entendí en ese verano, y ya pues regresando en quinto de secundaria, pues ya quise estudiar pues economía, ¿no? Finanzas. Al final terminé estudiando administración y finanzas. Pero en el colegio toda mi perspectiva era sobre literatura. Es más, por ejemplo, si hubiera estudiado literatura, o ahora que estoy a punto de estudiar literatura en San Marcos, termino pues trabajando prácticamente para las editoriales, ¿no? De una u otra manera, intrínsecamente. O también puedes generar un negocio de literatura, ¿no? Hay industria. Exactamente. Renato, entonces un poco para desmitificar el hecho de que siempre un gran empresario, un emprendedor, digamos, próspero, en proceso de crecer, no necesariamente es un chico que desde primero de primaria vendía cosas o ya tenía la idea de su negocio, ¿no? No siempre es así. En el colegio no vendía nada.
En la universidad tampoco, hasta el tercer ciclo que dije, vamos a ver. Entonces, en el camino pues te vas también dando cuenta, ¿no? Obviamente algunas personas se ve marcadamente qué van a hacer en el futuro, ¿no? A algunas personas sí desde niños se va viendo. Claro. Por ejemplo, por el amor a las mascotas, ¿no? Tienen a unos, por amor a los animales, se va haciendo que puede ser veterinaria, ¿no? Pero no todas las personas puede ser que van a hacer en el futuro. Algunos sí tienen habilidades. Es más, por ejemplo, algunos pueden tener mucha habilidad sobre el canto y no les gusta, ¿no? No les gusta cantar. Dedicarse No, profesionalmente pueden cantar demasiado bien, pero no quieren desarrollarse profesionalmente en el canto. Qué importante lo que mencionas, porque yo me acuerdo que en la primera sesión hablábamos de unas preguntas que te ayudaban a validar, y no solamente teníamos que pensar en qué eres bueno, ¿no? Sino qué te gusta hacer y qué nunca te cansarías de aprender, ¿no? Que son variables que deben de complementarse para meterte a un negocio, ¿no? A un área, emprender. Sí, también creo que se nos ha pasado, quería comentarles sobre un concepto que último recién entendí, que es sobre la romantización, ¿no? Que últimamente se tiene sobre la pobreza, ¿no? Qué interesante. Escuché este concepto el año pasado, ¿no? Porque a veces nos venden a nosotros como que, mira, la persona que salió de abajo, se esforzó y ahora tiene esto, el otro, ¿no? Entonces, inclusive eso no se venden con los añaños, con los hermanos añaños, no venden con muchas personas, por ejemplo, de Kailoy. Pues mira, él vino de abajo, no tenía ningún centavo y ahora es tal, ¿no? Ajá. Entonces, yo pienso que ese concepto debemos transformarlo, porque no se trata de luchar lo suficiente o de sufrir lo suficiente o de hacer más esfuerzo de lo que uno no debería hacer, sino se debería, digamos, apoyar de una u otra manera este flujo económico en todas las áreas sociales. Por ejemplo, el esfuerzo de los añaños que tuvieron hubiera sido menor si el Estado hubiera desarrollado pues mejores prácticas educativas en Ayacucho, ¿no? Entonces, esta romantización de la pobreza, de que, ay, mira, el que vino de abajo se ha esforzado y tú también puedes, se debería tumbar, porque no todos pueden, ¿no? No todos pueden hacer el mismo esfuerzo. Renato. Pero sí, lo que se podría lograr es eso, ¿no? Es que tener, o al menos que todas las personas tengan esa misma oportunidad. Qué importante lo que dices, porque muchas personas repiten este tema de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Y es una frase muy peligrosa porque es muy clasista, ¿cierto? Porque olvidamos, y esto yo lo digo con mi perspectiva de economía, que por ejemplo hay estudios en Perú que demuestran que una persona en extrema pobreza necesita 3 generaciones para poder salir de ella. Entonces no solamente es una cuestión de esfuerzo, ¿no? Es una cuestión también de que el Estado, pues, y el ecosistema en general, ¿no? Porque también hay una responsabilidad social empresarial, deberían de dejar condiciones de ascenso social, ¿no? Y eso es un tema, una perspectiva filosófica y económica, no es tanto de emprendimiento, pero sí, yo concuerdo totalmente con tu visión de esa idea, ¿no? No es tampoco venderles a las personas claramente el hecho de que no eres pobre, nunca, por más que te esfuerces, vas a salir. Al contrario, debe de haber una motivación, pero pues el marginar a una persona que es extremadamente pobre y creer que no ha salido de la pobreza solamente porque es floja, yo creo que sí es un concepto bastante clasista, ¿no? Que nos lleva pues a dividirnos más como nación, ¿no? Y también, y esto es muy importante, para que no se nos confunda con comunistas, no es la idea de que el Estado le dé todo, ¿no? El Estado debe de garantizar el ascenso social, ¿no? Debe de garantizar la posibilidad del ascenso social. Entonces, bajo todo lo que dices tú, ¿no? Educación de calidad gratuita, y programas de salud, ¿no? Totalmente cierto, pues totalmente cierto lo que mencionas, ¿no? Un poco también para profundizar en eso, se sabe y hay estudios, los maestros lo sabrán mejor que yo, que por ejemplo las personas que han recibido mala nutrición en los primeros años de su infancia, ¿no? El desarrollo del cerebro que tienen es inferior al desarrollo de las personas
que recibieron buena nutrición. Entonces, probablemente un niño anémico no llega a tener la capacidad de ser buen estudiante en comparativa a un niño que sí comió bien, ¿no? Y él no tuvo la culpa, pues, ¿no? Muy interesante lo que comentas. Claro, entonces el concepto que también quería dar es que no romanticemos la pobreza y también no romanticemos el emprendimiento. O sea, emprender no significa empezar de cero, en primer lugar. De acuerdo. No significa empezar de cero, o no significa, por ejemplo, decir, yo hice todo este esfuerzo y ahora estoy acá. Entonces, todo ese esfuerzo tal vez se podría haber reducido si tú encuentras una manera más fácil de hacer las cosas, o encuentras una tecnología más fácil de llegar de un punto al otro. Por ejemplo, hay un esfuerzo que se dice, mira, ahí tengo tantos documentos que ordenar, ¿no? Pero si tuvieras un Excel nada más, entonces todo eso se podría, pues, reducir, ¿no? Entonces, no se trata de decir, hice todo este esfuerzo para estar en este lugar, sino de buscar de una u otra manera formas más fáciles de hacer las cosas, o formas más, digamos, más desarrolladas de solucionar un mismo problema. Exacto, totalmente. Por ahí nos comenta, ¿no? Dice, el emprendedor tiene que pasar muchas trampas y condiciones del Estado que te corta las alas para crecer en tu negocio, nos dice, ¿no? Muchas veces es así, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo un poco recordaba cuando me contabas el proceso para acceder a Reactiva Perú que tú tuviste, a pesar de que tú pues no habías despedido a tus trabajadores, y la cólera pues que uno siente al ver que hay empresas gigantes, como por ejemplo los cines, que despidieron a su gente y aún así les dieron rápidamente el crédito, ¿no? No sé si te acuerdas de eso. Sí. Sí, el rol del Estado en el emprendimiento es bastante bajo, al menos en Perú. Por ejemplo, se ve desde el punto más básico las municipalidades, ¿no? En la pandemia me acuerdo que las municipalidades estaban más preocupadas en cerrar empresas, cerrar emprendimientos tal vez, cerrar negocios, que en ir efectivamente y decir, ay, mira, estás en un negocio y nosotros te vamos a asesorar a cómo sacar tu licencia, te vamos a asesorar a cómo sacar tu defensa civil, y se hace de esta manera, mira, toma ese documento que tienes que rellenar, ¿no? Pero no, o sea, las municipalidades más están enfocadas en ir, no tienes licencia, no tienes eso, ya, cerrado, ¿me entiendes? Entonces, el rol del Estado en esto no se ve así, ¿no? No se trata de informar a la gente de cómo el emprendedor puede desarrollarse, sino que dice, no tienes eso, bueno, ya, se cierra, ¿no? Entonces, ese rol en esto se está viendo del Estado, ¿no? Sobre todo también de la SUNAT, de las municipalidades, ¿no? De verdad, muy cierto lo que comentas. Debería ser primero un rol informativo, pienso yo, y después pues un rol sancionador, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Renato, me gustaría que terminemos esta conversación respondiendo la segunda parte de la consulta de una maestra, que era, ¿tú qué consejos les darías a los profesores que te están escuchando para que puedan motivar a sus estudiantes, no desde la romantización del emprendimiento claramente, porque ya hemos visto que eso también puede ser negativo, pero sí, pues desde una motivación sana, una motivación realista, para que los chicos puedan emprender, ¿no? O adentrarse en este mundo del emprendimiento. ¿Qué consejo le darías a los maestros? ¿Cómo crees que pueden llegar a los estudiantes? ¿Qué te hubiese gustado a ti, por ejemplo, que te dijeran tus profesores en el colegio, ¿no? Sí, eso es una pregunta bastante importante que me hiciste, o que también me hizo la maestra. Y yo me acuerdo en la universidad de un profesor que se llama Noriega, y estábamos en una clase de finanzas personales, creo, ¿verdad? ¿No? Finanzas personales. Entonces, él empezó a preguntar a la gente, ¿no? ¿Y tú qué estás haciendo? La gente decía esto, lo otro. Y yo como el profesor tenía pues una confianza, ¿no? Y él, me acuerdo que me acercó a la mesa donde estaba, me miró fijamente y me dijo, Renato, ¿qué es lo que tú quieres, no? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en esta vida?
Y yo le dije, no, quiero hacer una empresa de esto, ¿no? De repuestos y, y de ahí la pregunta siguiente fue, ¿no? ¿Y qué estás haciendo? ¿No? Y cuando me dijo, ¿qué estás haciendo? Fue como, se me pasó toda mi vida ahí en unos momentos, ¿no? Y efectivamente en ese tiempo no estaba haciendo nada o no estaba haciendo lo suficiente para realizar lo que quería, ¿no? O sea, en ese momento me di cuenta que no estaba haciendo lo suficiente para, para eso. Entonces, mi respuesta fue, pues, nada, ¿no? No estoy haciendo nada. Y me dijo, yo confío en ti, ¿no? Yo confío en ti y lo que tú quieres hacer, yo estoy seguro que tú lo vas a hacer. Pero eso me dijo mirándome los ojos directamente, ¿no? O sea, yo sé que tú vas a hacer lo que me dices, ¿no? Yo confío en ti y estoy completamente seguro que tú lo vas a hacer. Entonces, esas palabras de que me diga, yo confío en ti o yo estoy seguro que tú vas a hacer eso, o sea, nadie me había dicho, ¿no? O sea, inclusive mis familiares, ¿no? Otros me decían, ay, sí puedes, ¿no? Pero nadie me dijo, yo personalmente confío en ti y estoy seguro que lo vas a hacer, así directamente. Y eso también me motivó también bastante que me diga eso, profesor. Mira tú qué bonita experiencia la que nos comentas, Renato. Y bueno, para cerrar, algunas palabras finales que quieras dirigir a quienes te están escuchando. Sí, bueno, primero es para expresarles mis saludos a todos y esperamos pues, tener más conversaciones y tal vez recomendarles que motiven de una u otra manera mm, como, como una vez decían conmigo, ¿no? O sea, crean en sus estudiantes y sobre todo, ¿no? Les digan, ¿no? Personalmente, yo confío en ustedes, o yo confío en ti, o las cosas que tú quieres hacer, pues voy a, vas a hacerlo, ¿no? Porque hay muy pocas personas que te dicen eso. Entonces, tal vez eso sea lo rescatable de esta conversación, que puedan confiar en los estudiantes. Bueno, Renato, yo te agradezco por haber estado acá. Estoy seguro que ya en eventuales proyectos próximos como Reto Impulso, ¿no? En algunos otros proyectos que tenemos desde el programa Impulso, los maestros te van a estar viendo también. Y nada, nuevamente reiterarte el agradecimiento por el tiempo que nos has dedicado. Yo sé que ahorita pues estás a full con tu trabajo. De todas maneras, darte un espacio para poder conversar y contar tu experiencia, porque de todas maneras es abrirte, ¿no? A decir cosas que a veces son temas personales. Esperamos que haya podido servir bastante para los docentes que nos están escuchando. Muchas gracias, Renato. Seguimos en contacto. Cuídate. Listo, Dante. Saludos, cuídate bastante y saludos a todos. Cuídense. Maestros, nos ha ganado el tiempo, no hemos podido ver el tema de las metodologías, y yo me estoy comprometiendo con ustedes a poder generar un video de al menos 1 hora que reemplace eso, ¿no? Para todos. Donde veamos el tema de la metodología Canvas, del programa Canva, que muchos lo confunden con la metodología, este programa de diseño de publicaciones de Internet. Voy a hacer un tutorial de media hora que va a servir bastante. Yo no soy diseñador, y desde mi experiencia como alguien que no tiene nada que ver con diseño, les voy a mostrar lo sencillo y fácil que es utilizar Canva. Algunos ya lo utilizarán para sus clases. De hecho, todo el material que ustedes han visto y están viendo en este programa está hecho en esa herramienta, ¿no? Que parece sencilla, pero en realidad es muy potente. Entonces vamos a ver unos conceptos básicos. Y el otro también es un programa, se me ha ido el nombre ahorita, para crear logotipos, ¿no? Por ahí un maestro nos preguntaba en la clase pasada, ¿cuánto cuesta hacer un logo, no? Y en realidad valdría la pena o pagar por un logo cuando uno es un emprendedor que tiene muy pocos recursos. Mi consejo es no, pero lo que deberíamos hacer es tener conocimientos básicos,
sobre cómo trabajar ese tema de la identidad de marca, que vamos a trabajar en una sesión adicional para que no nos retrasemos, ¿no? Y también ver el tema, y esto es algo muy importante, de esta herramienta que nos va a ayudar a construir logos desde cero sin tener ninguna capacidad o ninguna habilidad, perdón, previa de diseño, ¿no? Entonces queda pendiente eso, maestros, le estaremos enviando a más tardar el día miércoles. Completen por favor su asistencia. Si no han completado la asistencia, les voy a volver a enviar perdón, el enlace nuevamente acá. Ahí está. Ese es el enlace para completar la asistencia, por favor, vean eso. Y recuerden que el próximo sábado tenemos la clausura del curso para la modalidad gratuita, en donde vamos a desarrollar estos ejes transversales que consideramos desde Impulso se deberían de enseñar cuando emprendemos, ¿no? Un poco les voy a adelantar ciertas cosas para motivarlos a que también se conecten a la sesión que queda. Desde la página de Impulso, y esto es algo que hemos interiorizado mucho quienes trabajamos en este proyecto educativo, somos 5 personas de momento. Nosotros creemos en estos pilares que muchas veces se descuidan cuando se enseña emprendimiento, ¿no? La responsabilidad tributaria. La responsabilidad tributaria, que es un tema súper importante, porque pues, si bien SUNAT es para muchos emprendedores el demonio que está detrás, ser conscientes de que la tributación bien llevada contribuye con el país, a pesar de todas las limitaciones, ¿no? Todos los impedimentos que tenga el Estado para poder pues dar un servicio de calidad, al menos en temas de recaudación tributaria, hay una responsabilidad que deben de tener los empresarios, ¿no? Una responsabilidad laboral también, ¿no? Porque sus emprendedores de ahora se van a convertir en empresarios mañana, y pues debemos de evitar esa cadena de explotación, ¿no? Debemos de formar, perdón, personas conscientes con sus empleados, ¿no? Y que también que en algún momento, si llegan a ser empleados, conozcan sus derechos, ¿no? Entonces, la próxima clase vamos a ver, no nos va a alcanzar tiempo para revisar punto por punto todo, pero les voy a dar aspectos generales y les voy a enviar, ¿no? O mostrar dónde pueden conseguir más material para profundizar eso, ¿no? Responsabilidad medioambiental también es un tema muy importante. Las empresas, desde Impulso, consideramos que deben de nacer ya con un compromiso de responsabilidad social, ¿no? Medioambiental. La cultura previsional, que esto es algo muy importante, ¿no? La cultura previsional no significa que le digas a tu estudiante que lo importante es depositar su dinero en un FP o en la UNP. Va más allá, va con la idea de ahorrar, ¿no? Para el futuro, porque pues nadie tiene el futuro asegurado, y crear esta cultura de conciencia de previsión, ¿no? De guardar dinero. La sensibilidad comunitaria también, ¿no? Los emprendimientos cuando crecen deben de crecer de la mano de su comunidad, ¿no? De su región, de su localidad. Y esto es algo que deben enseñar también a los chicos, porque si es que en algún momento alguien logra ser un gran empresario, pues es muy importante que sea consciente de que debe ser respetuoso y colaborar con el entorno que lo ha ayudado a crecer, ¿no? Y finalmente el tema de cultura financiera, ¿no? Un poco nos hablaba Renato del tema de las finanzas, ¿no? Para él, por ejemplo, aprendió estos temas en la universidad, pero qué importante es ir trabajando esto desde el colegio, ¿no? Saber cómo son los bancos, cómo funcionan las tarjetas de crédito, cómo funcionan los préstamos, son temas fundamentales, que estoy seguro que ustedes ya lo están trabajando, ¿no? Probablemente estos 6 puntos no es que sean totalmente ajenos a su trabajo como docentes, pero siempre es bueno recordarles, ¿no? Que debemos de manejar estos ejes transversales y no solamente pues dar herramientas solamente por dar herramientas, ¿no? Si el emprendimiento no tiene un componente de sensibilidad social, de una entrega de valor real, ¿no? De realmente querer aportar, ¿no? Querer solucionar las necesidades de la gente, entonces es un emprendimiento vacío, es un emprendimiento hueco, que debemos más bien de evitar, ¿no? Y debemos de promover emprendimientos que no necesariamente sean ONGs, ¿eh? Pueden tener fines de lucro, pero que sean socialmente responsables, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante. Bien, maestros, sí, el tema de las guías, una disculpa para quienes están en la modalidad solidaria, realmente hay un tema ahí de retrasos, pero créanme que
antes de que acabe el curso, vamos a regularizar ese tema para entregarles todas las guías. Igual, si se han dado cuenta, muchos han revisado ya las guías que están. Es un trabajo bastante detallado porque nosotros, sobre todo en la parte de recomendaciones, investigamos, buscábamos, le enviamos algunas consultas a los maestros para poder identificar realmente qué ocurre cuando están enseñando ese tipo de metodologías, ya que nosotros no dictamos en aula, y a partir de eso poder generar recomendaciones, ¿no? Entonces, hay un trabajo, no simplemente es redactar y copiar lo que está en las diapositivas, hay un trabajo bastante, que requiere bastante esfuerzo, ¿no? Para poder hacer que las guías sean pedagógicamente responsables. Bien, maestros, no les quito más tiempo, yo quiero agradecerles por por habernos acompañado una vez más, y desearles que tengan un bonito fin de semana, y decirles pues que nos vemos en otra ocasión. Así que hasta el próximo sábado. Cuídense mucho. Hasta luego.